Espinosa o Ronald Domínguez. Y vos Tacuar, ¿lo gana o no el Tacua? Me parece que va decidido Espinosa. Autoriza el árbitro. Domínguez pasó, le pega Espinosa al arco. ¡Golazo! ¡Golazo de Espinosa! ¡Gol! ¡De Tacuarí! ¡Gol del Tacua! ¡Golazo de Pablo Espinosa! ¡Qué partidazo nos han regalado Guaraní y Tacuarí en esta tarde que se ha vuelto noche aquí en los jardines del Quelito! ¡Lo ganaba el Tacua 3-0! ¡Guaraní nadó todo un río y se ahogó en la orilla! ¡Empató el partido! Parecía que lo daba vuelta, pero tal situación no ocurrió. El experimentado Cabral avanzó de la nada, generó un tiro libre para su equipo. Espinosa lo transforma en gol. ¡Qué pegada! Junto al poste derecho de Servio, parado el portero argentino. ¡Qué golazo! Es cierto, no significa la permanencia, una clasificación a la Sudamericana o un título mucho menos, pero lo gritamos con esta efervescencia, porque este ha sido un auténtico partidazo. A los técnicos no les gusta que sus equipos reciban tantos goles, pero a nosotros nos encanta relatar estas emociones y relatar esta clase de partidos. En el domingo en el que se han jugado tantos partidos a nivel mundial, yo les invito a ver de vuelta este partidazo en los jardines del Quelito. Nuestro fútbol tiene estas cosas, es un poco desorganizado en algunos aspectos, pero nos regala esto, y aquí va Guaraní, remate, ¡gol! ¡Gol de Guaraní! ¡Gol! Guaraní, 8 goles en un partido, ¡qué locura! ¡Lo ganaba Tacuarí! Sin embargo, Guaraní dice, no, yo no me voy de acá con las manos vacías. Centro de Cantero, la bajan hacia el segundo palo, y es Walter González, sí, Walter González le da el toque final para que Guaraní lo empate. Ya no me animo a decir si esto terminará así o habrá un gol más. ¡Qué locura de partido en los jardines del Quelito! Sí, hablábamos de los temas de nuestro fútbol, pero eso no importa en este momento. Este ha sido un partidazo que todos lo recordaremos por siempre. Walter González y el empate. ¡Qué locura! Guaraní 4, Tacuarí 4. Entre tiempo